de 60 jefes de Estado, de gobierno y de delegaciones expresaron beneplácito y congratulación ante el anuncio del nuevo curso en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, incluido el restablecimiento de relaciones diplomáticas y embajadas, y muchos de ellos reclamaron que el bloqueo sea finalmente abolido. Es comprensible entonces el interés y expectativas que concitan estas deliberaciones y la subsiguiente votación que transcurren en circunstancias nuevas. Ante el reclamo casi unánime de la comunidad internacional, simbolizado en el voto de 188 Estados miembros y en la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas de Panamá, y el reclamo de la clara mayoría de la sociedad estadounidense y la emigración cubana aquí asentada, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado una nueva política hacia nuestro país. Pero las medidas adoptadas por el Ejecutivo norteamericano, que entraron en vigor el pasado 16 de enero y luego fueron ampliadas el 18 de septiembre, aunque positivas, solo modifican de forma muy limitada algunos elementos de la aplicación del bloqueo. Muchas de ellas no podrán implementarse a menos que se adopten otras que finalmente permitan a Cuba exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde Estados Unidos, utilizar el dólar estadounidense en sus transacciones financieras internacionales y operar cuentas en esa moneda en bancos de terceros países, así como tener acceso a créditos y financiamientos de entidades privadas y de las instituciones financieras internacionales. El problema no es que el ordenamiento cubano dificulte la aplicación de estas medidas y tenga que ser modificado para facilitarlo, como algunos funcionarios estadounidenses han declarado. El problema es la existencia implacable y sistémica del bloqueo. No debemos confundir la realidad con los deseos ni con las expresiones de buena voluntad. En asuntos como estos, solo puede juzgarse a partir de los hechos. Y los hechos demuestran con toda claridad que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba está en plena y completa aplicación. 10 meses después de los anuncios del 17 de diciembre, no se ha producido ninguna modificación tangible, sustancial, en la práctica del bloqueo. La eliminación de Cuba de la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional fue la inevitable rectificación de un absurdo, pero apenas ha tenido consecuencias en la implementación del bloqueo, sustentado en sanciones y leyes previas mucho más abarcadoras. Hace apenas una semana se aplicó una multa de 1.116 millones de dólares al banco francés Crédit Agricole, que se suma a la de 1.710 millones al alemán Commerzbank el pasado mes de marzo, por realizar transacciones con Cuba y otros estados. Solo en las últimas semanas, el sistema de mensajería segura SWIFT canceló un contrato de servicios. Fue retenido el primer pago de la compañía norteamericana Sprint para iniciar las llamadas telefónicas directas y se retuvieron varias transferencias bancarias a Cuba por la operación de vuelos charter entre ambos países. Las exiguas compras cubanas de alimentos en los Estados Unidos, que es una de las pocas excepciones al bloqueo,
aprobada en el año 2000 por el Congreso, han disminuido significativamente en el último año debido a que están sujetas a condiciones discriminatorias y onerosas. Cada compra tiene que ser autorizada por una licencia. Se prohíben los créditos. Cuba está obligada a pagar en efectivo y por adelantado a través de entidades bancarias de terceros países y no puede utilizar barcos propios para transportar estos productos. Las importaciones de medicamentos necesarios para el país están también condicionadas desde 1992 por la ley de los Estados Unidos. Cuba debe dar cuenta sobre el destinatario final de las medicinas adquiridas y no puede hacer los pagos directamente, sino a través de terceros y en una moneda distinta al dólar, lo cual implica dificultades, demoras y costos adicionales. Señor presidente, históricamente, Estados Unidos ha pretendido establecer dominación y hegemonía sobre nuestra patria y desde 1959 cambiar el sistema político, económico y social que en ejercicio de plena autodeterminación nuestro pueblo libremente ha decidido. Algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos han declarado que la anunciada política hacia Cuba significa un cambio en los métodos, pero no en los objetivos. De ser así, el proceso hacia la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba enfrentará muy serios obstáculos. El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización. Como ha reconocido el presidente Barack Obama, la eliminación del bloqueo conviene al interés nacional de los Estados Unidos y es la voluntad de sus ciudadanas y ciudadanos. No podría aceptarse de ninguna manera, ni sería productivo, pretender condicionar las medidas de levantamiento o modificación del bloqueo a que nuestro país realice cambios internos. Cuba está dispuesta a aceptar las oportunidades y también los desafíos de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, pero jamás negociará su sistema socialista, ni sus asuntos internos, ni permitirá mancha alguna en la independencia conquistada al precio de la sangre de sus mejores hijos y de enormes sacrificios de muchas generaciones desde el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868. Como ha reiterado el presidente Raúl Castro Ruz, ambos gobiernos han de encontrar la manera de convivir de forma civilizada con sus profundas diferencias y avanzar en todo lo posible en beneficio de los pueblos norteamericano y cubano mediante el diálogo y la cooperación basados en el respeto mutuo y la igualdad soberana. Entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos no hay enemistad. El pueblo cubano fue solidario cuando se produjeron los terribles actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 o el devastador impacto del huracán Katrina. Apreciamos y reconocemos los progresos alcanzados en el último periodo con la reapertura de las embajadas, las visitas del secretario de Estado y de la secretaria de Comercio y el intercambio de delegaciones, el funcionamiento de una comisión bilateral,
la ampliación de las áreas de diálogo y cooperación, principalmente en materia de seguridad aérea y de la aviación, enfrentamiento al narcotráfico, la emigración ilegal y la trata de personas, la aplicación y cumplimiento de la ley, la protección del medio ambiente y la salud, entre otros. Estamos sinceramente interesados en ampliar provechosos vínculos, ofrecer cálida hospitalidad a las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos que disfruten de la libertad de viajar a Cuba, profundizar los intercambios culturales, deportivos, científicos y académicos, la cooperación multifacética en áreas de interés común, el comercio y la inversión. Partiendo de grandes diferencias y con carácter estrictamente recíproco, hemos iniciado un diálogo bilateral sobre derechos humanos. Nos guían para todo ello los principios de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en enero de 2014 en La Habana, así como los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Señor Presidente, 23 años después de adoptada por primera vez esta resolución, hemos alcanzado en el 2015 un notable progreso. Ha sido el premio a la denodada resistencia, el abnegado esfuerzo, la firmeza de convicciones de nuestro pueblo y el liderazgo de la generación histórica de la revolución encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el presidente Raúl Castro. El pueblo cubano no renunciará jamás a su soberanía ni al camino que libremente ha escogido para construir un socialismo más justo, eficiente, próspero y sostenible. Tampoco desistirá en la búsqueda de un orden internacional más equitativo y democrático. Señor Presidente, distinguidos representantes permanentes, estimados delegados, hemos presentado un proyecto de resolución que refleja la realidad de la estricta y opresiva aplicación del bloqueo contra Cuba y que también saluda y reconoce en nuevos párrafos preambulares los progresos alcanzados en el último año. En nombre del heroico, abnegado y solidario pueblo cubano, les pido votar a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A/70/L2, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Muchas gracias.